está limitado en hacer cosas en la cual lo podría hacer en otro lado, pero en ese lugar no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer, hermano? Porque está arrimado, porque le dieron un lugar, porque el lugar, aleluya, donde le dieron no le pertenece en aquel lugar. Y dice la Biblia, aquí donde yo acabo de leer en el texto, dice la palabra de Dios que este hombre que está ahí, dice la Biblia, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar. Y dice la Biblia que lo pusieron a apacentar cerdos. ¿Sabe? Hay que entender y comprender primeramente cómo este hombre, aleluya, llegó a esa situación. Cómo este hombre, bendito sea el nombre de Dios, llega a aquel lugar a estar arrimado y apacentar cerdos. Aleluya, un trabajo, bendito sea el nombre de Jesús, que quizás era humillante para aquel hombre. Y donde yo le acabo de leer la palabra de Dios, amigo y amiga que me escucha, hombre que me está escuchando, aleluya, posiblemente, aleluya, usted tenga la misma condición. Y hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret puede hacer que usted salga de vivir arrimado definitivamente. Amén. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y dice la palabra de Dios que uno de los hijos le pide al padre: Padre, dame la parte que me corresponde. Le está pidiendo la herencia a aquel padre. Él se le acerca a su padre y le dice: mira, yo quiero que tú me des lo que me corresponde a mí. Y era bastante fuerte y era bastante grave que un hijo le pida la herencia a su padre aun cuando no ha muerto, aun cuando no ha fallecido. Porque mayormente la herencia se pide, hermano, o se reclama cuando, aleluya, los padres fallecen. Pero en este caso el padre estaba vivo. Y este muchacho, aleluya, le pide la herencia al padre. Y yo hago una pregunta en esta tarde, amigo y amiga que me escucha, hombre de Dios que está en este lugar: ¿por qué este hijo pidió la herencia a su padre? ¿Por qué este muchacho le pide, aleluya, su parte a este padre? Podremos sacar muchas conclusiones. Podemos nosotros, aleluya, quizás analizar muchas cosas. Pero una de las cosas que quizás yo digo, en la cual este muchacho le pide la herencia a su padre, se la pidió por inconformidad. Diga inconformidad. Inconformidad. Porque a veces la gente anda inconforme. Y vivimos en un mundo, aleluya, que en la cual el hombre también vive inconforme. Usted ve, aleluya, que el gordo quiere ser flaco, pero el flaco quiere ser gordo. Usted ve, aleluya, que las mujeres que tienen el cabello largo lo quieren tener corto, pero los que lo tienen corto lo quieren tener largo. ¿Sabe? Vivimos, aleluya, en una sociedad que constantemente está inconforme. Y yo me pongo a analizar esta palabra, y este muchacho, digo yo, analizando esto, que posiblemente estaba inconforme en la casa de su padre. Alabado sea el nombre de Dios, porque este hombre, aleluya, dice la Biblia que el padre tenía una herencia, tenía dinero, tenía posesiones, tenía muchas cosas. Entonces yo me pongo a ver, pero ¿de qué estaba inconforme este muchacho? Porque este muchacho lo tenía todo. Este muchacho tenía buena ropa. Este muchacho, aleluya, quizás tenía muchas posesiones. Este muchacho, bendito sea el nombre de Dios, se vestía muy bien, tenía las 3 comidas al día. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos viendo muchas veces hoy en día. Hay jóvenes, aleluya, en esta tierra, en este barrio, que quizás se sienten inconformes en la casa de su padre, que quizás, aleluya, están viviendo en una inconformidad, aleluya, están totalmente, aleluya, desubicados, aleluya, de lo que están viviendo, porque ellos se sienten, aleluya, que están atrapados. Ellos dicen: oye, pero es que mi padre no me deja hacer nada, es que no tengo la libertad, aleluya, que yo quisiera. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la mayoría de los jóvenes de este barrio no les falta nada muchas veces. Los padres corren con todos los gastos de la comida, corren con los gastos del internet, corren con los gastos de los zapatos, corren con los gastos de la ropa, corren con todas, aleluya, sus necesidades, y aún así tienen una
una inconformidad. Dicen, oye Padre, ya estoy cansado que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Muchas veces, aleluya, estos mismos muchachos, aleluya, le empiezan, aleluya, a faltar el respeto a aquellos padres. ¿Por qué? Porque en su vida hay una inconformidad. Aleluya. Y es triste, bendito sea el nombre de Dios, tener una sociedad de esta forma. Jóvenes, bendito sea el nombre de Dios, que se paran a las 10 de la mañana y tienen la arepa y servida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y aún así dicen, me siento inconforme en la casa de mi padre. Aleluya. Lo mandan, aleluya, a fregar, lo mandan a coletear, lo mandan a limpiar y se andan quejando. Pero quiere que le diga algo. Esa misma muchacha que se está quejando de limpiar, esa misma muchacha que se está quejando de hacer una arepa, aleluya, cuando se busca un hombre, aleluya, allá la suegra la manda a limpiar y no dice nada. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Allá la pone a coletear, allá la pone a fregar y tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque salió de la casa de su padre y ahora está viviendo arrimada. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora no tiene palabra para decir y para hablar duro, pero a los padres sí le hablaban duro. ¡Aleluya! Pero a la mamá sí le hablaba duro. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora que está en una casa ajena, ahora otro que quizás no tiene el derecho que tenía su propia madre, ahora bendito sea el nombre de Dios, la manda para donde ella quiere estar. Se paraba a las 10, 11 de la mañana en su casa. Ahora, bendito sea el nombre, le están moviendo los cojotos, se lo están sumando para abajo, están haciendo bulla para que se levante aquella muchacha a limpiar. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que yo vengo a decirte esta palabra. Yo vengo a decirte, aleluya, que te levantes de estar arrimado. Bendito sea el nombre de Dios, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Bríndale un fuerte aplauso al que vive y reina, aleluya. Mira, este lo tenía todo. Tenía comodidad, vivía bien, bendito sea el nombre de Jesús. Estaba en su casa, en la casa del Padre, y le pide la herencia, y el Padre le da la herencia. El Padre le reparte a los hijos para que ellos puedan hacer su vida. Y dice la Biblia así mismo, la historia dice que este joven, yéndose lejos, amén, yéndose lejos, se fue a una provincia apartada. Se fue a un lugar, aleluya, bastante lejos de la casa de su padre. ¿Por qué se fue lejos de la casa de su padre? Porque no quería que el padre viera ahora en la condición que él iba a empezar a vivir. Porque en un momento, no se crea, este joven cuando se fue de la casa del padre no se fue vacío, ¿verdad que no? ¿Se fue cómo? Se fue lleno, diga lleno. Se fue lleno de dinero. Se fue con la herencia. Se fue con dinero. Y así mismo ocurre con hombres y mujeres que le han servido a Dios. Con hombres y mujeres, aleluya, que en un momento estuvieron en sus caminos, que en un momento le estuvieron sirviendo a Dios, pero cuando decidieron apartarse del Señor, en un momento no se fueron vacíos, no, hermano, se fueron llenos, aleluya, se fueron llenos de la presencia de Dios, se fueron llenos, aleluya, de aquella palabra, porque nadie se aparta de un día para otro. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Nadie toma una decisión así tan drástica de decir, hoy, aleluya, estoy aquí, ya mañana soy mundano, ya mañana no busco a Dios, ya mañana no busco al Señor. No, eso lleva su tiempo, y en el momento la persona se va llena, y usted ve que los primeros días ellos siguen alabando a Dios, ellos siguen glorificando a Dios, ellos aún siguen diciendo Dios te bendiga, pero ¿sabes qué? Aquello se empieza a acabar. Alabado sea el nombre de Dios, porque se han apartado, hermano, de la fuente de vida, se han apartado del lugar donde ellos recibían, aleluya. Ellos eran los reyes de la casa,
Ellos eran los consentidos de la casa. Ellos eran los hijos del Padre. Pero ahora se fueron a un lugar totalmente desconocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, aleluya, que el que se aparta de Dios tiene dos problemas, amigo y amiga que me está escuchando. Porque la Biblia dice a sí mismo, la Biblia dice en Santiago capítulo 4 verso 4, dice: no hagáis amistad con el mundo, porque todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Entonces, aquel que un día estuvo en los caminos del Señor, aquel que un día alabó a Dios en iglesia, aquel que un día predicó esta palabra y hoy se encuentra apartado, tiene dos problemas. Aleluya. Tiene a Satanás como su enemigo y él mismo se ha declarado enemigo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué terrible, qué fuerte es eso, hermano. Una persona decirle a Dios: Dios, ahora yo me declaro tu enemigo. Aleluya. Eso no está fácil, ¿verdad que no? Hacerse enemigo de Dios es lo peor que puede hacer una persona. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres. Aquí hay hombres y mujeres que le sirvieron a Dios en este barrio. Aquí hay hombres y mujeres, aleluya, que en un momento estuvieron en la iglesia, que en un momento alabaron y glorificaron a Dios, pero por cualquier circunstancia, por la circunstancia que haya sido, se apartaron del camino de Dios. Aleluya. ¿Y sabes cómo están viviendo hoy en día? Hoy en día están viviendo en el mundo, pero no en un mundo que le pertenece. Está viviendo en un mundo arrimado, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, a la depresión, arrimado a la droga, arrimado, aleluya, al alcohol, arrimado a todo lo que lo está destruyendo. Una persona no vive bien de esa forma. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos quieren volver, ellos desean estar otra vez aquí, pero están ahí atrapados en aquel lugar, porque no están en el lugar que Dios les puso, sino que están en un lugar arrimado, hermano. Este joven llegó a aquel lugar, hermano, habiéndolo tenido todo en su casa, habiéndolo tenido todo en su hogar. Y dice la Biblia: y se arrimó a uno de sus conciudadanos. Se arrimó a aquella tierra, a vivir en aquel lugar. Pero él se arrima, ¿sabe cuándo? Cuando se le acabó todo, cuando se le terminó todo, cuando quedó totalmente vacío. Porque, aleluya, cuando tenemos dinero, cuando tenemos plata, cuando tenemos posiciones, hermano, bendito sea el nombre de Dios, todo el mundo te quiere. Cuando el hombre, aleluya, está brindando la cerveza, todo el mundo es amigo de él. Y todo el mundo dice: tú eres mi amigo, tú eres mi pana, contigo voy a lo que sea. Alabado sea el nombre de Dios. Todos se arriban a él porque le está brindando todo, porque, aleluya, tiene una posición en aquel lugar. Bendito sea el nombre de Dios. La persona, aleluya, cuando está llena, bendito sea el nombre de Jesús, todo el mundo lo busca. Pero en el momento que está solo, en el momento que queda solo, en el momento que se le acaba el dinero, en el momento que se le pasa la droga, en el momento que se le pasa el alcohol, no queda nada más y nada menos sino una profunda tristeza en aquel hombre, en aquella mujer, sino una tremenda depresión, aleluya, deseando quitarse la vida en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque lo que está consumiendo, porque lo que está viviendo no lo está llenando. Lo llenaba lo que estaba en la casa del Padre, pero lo que está en el mundo no lo está llenando para nada. Está viviendo una suma tristeza en aquel lugar. Y es bastante fuerte una persona vivir así. Este joven, ¿sabe qué tenía este joven? Mandaba a los jornaleros de la casa de su padre. Tenía poder y autoridad para mandar a los que trabajaban en la casa del Padre. Pero cuando llegó a aquel lugar, ni siquiera se convirtió en un jornalero. Ni siquiera, bendito sea el nombre de Dios, lo pusieron como un jornalero para que se ganase el pan del día, sino que dice la Biblia a sí mismo que después de tenerlo todo, después de comer bistec, chuleta, pollo en su casa, después de vestirse bien, ahora, aleluya, lo pusieron a apacentar cerdos en aquel lugar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe? Satanás lo llevó
a un límite tan terrible, hermano, tan terrible, que los mismos ciudadanos de aquella tierra ya no lo querían en aquel lugar. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por eso, aleluya, Satanás busca la manera de acabar y de destruir la vida de un hombre. Porque después que una persona ha conocido los caminos de Dios, después que ha caminado en su verdad, después que ha estado en el evangelio de la palabra de Dios, después que ha predicado esta palabra y se vuelve atrás, la Biblia dice que, aleluya, que se le pone el refrán, el verdadero proverbio que dice la Biblia, y vuelve al vómito, como el perro vuelve el vómito y se lo vuelve a comer. Lo que un día, aleluya, condenó, lo que un día dijo que era malo, ahora se lo está comiendo. Bendito sea el Dios. Qué terrible es eso. Mire, aleluya, cómo Dios compara el pecado de una manera tan tremenda. Lo que un día él comió y vomitó, ahora se lo está comiendo de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero Dios no te quiere en ese lugar así. Dios, aleluya, te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, aleluya, que hay un lugar todavía esperando en la casa del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Que hay un lugar que quedó vacío, pero hoy, aleluya, quiere que Dios lo llene en tu vida. Dios quiere llenar ese puesto, ese lugar. Se fue lejos el muchacho. Y dice la Biblia, se fue lejos a vivir perdidamente. No le importó. Se fue, aleluya, a los placeres y a los deseos del mundo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estando en aquella condición, estando en esa condición bastante fuerte y dura, hermano, de miseria. Porque así empieza Satanás con las vidas de los jóvenes. Así empieza el diablo a atacar las vidas de las personas y de los jóvenes en los barrios. Por un momento empieza a ofrecerle primero un cigarro y hasta se lo dan gratis los primeros días. Le dan un poquito de droga y eso es lo que va a consumir ese día y se lo dan, toma, tranquilo, yo te salvo con eso. Pero después, cuando está habituado el muchacho a la droga, aquel joven empieza a buscar la manera de comprarlo, porque ahora tiene que comprar la droga que consume y que lo está destruyendo. Ahora tiene que comprar el aguardiente que lo consume y lo está destruyendo. Bendito sea el nombre de Dios. Lo primero que le da Satanás se lo da gratis, pero después tiene que gastar, después tiene que comprarlo en aquel lugar. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Qué terrible que el hombre esté pagando por su propia destrucción. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque para fumar droga hay que gastar dinero, porque para tomar alcohol hay que gastar dinero, aleluya, para acostarse con una prostituta hay que gastar dinero. Bendito sea el nombre de Dios. Y aún así la gente, los hombres lo consumen. Así la gente gasta el dinero y dice, así es la vida, que tengo que disfrutarla, que tengo que seguir viviendo la vida lejos de la presencia del Padre, lejos, aleluya, de la presencia de aquel Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero que déjame decirte algo, que para volver a la casa del Padre, pero para volver al lugar donde tú saliste, no te están cobrando nada. Bendito sea el nombre de Dios. Para salvarse no hay que pagar absolutamente nada. Ya Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aquel hombre estaba totalmente destruido, hermano. Después de tenerlo todo, ya no tenía nada. Después de ser alguien en un lugar, en la casa de su padre lo llamaban el hijo del padre. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora en aquel lugar lo llamaban el que apacienta cerdos, el cuidador de cerdos. Alabado sea el nombre de Dios. Después, aleluya, de haber alcanzado en Dios muchas cosas, ahora Satanás lo anda destruyendo en el mundo. Ahora el diablo lo anda acabando en el mundo para que no escuche esta palabra, para que no le llegue el evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Y dirá aquel joven que me está escuchando, y dirá aquella mujer que me está escuchando, que un día estuvo en los caminos del Señor, dirá, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ir a aquel lugar? Mira, la Biblia dice, aleluya,
que aquel joven, cuando estaba en aquella situación y se vio, aleluya, en lo más bajo, en lo más profundo de las tinieblas, aquel joven dijo, aleluya, dice la Biblia a sí mismo, y volviendo en sí, aleluya, sabe, en un momento él se dio cuenta en el lugar que estaba. Él dijo, esta no es mi posición, bendito sea, ¿cómo es que yo estoy aquí? Aleluya, y podría estar allá. ¿Cómo es que yo estoy hundido en las drogas y podría ser un evangelista? ¿Cómo es, aleluya, que estoy hundido en el alcohol y podría ser una adoradora? Alabado sea el nombre de Dios. Pero tú tienes que hacerlo, amigo y amiga. Tú tienes que volver en sí. Tú tienes que volverte del camino. Tú tienes que hacer como dijo allá el profeta Zacarías en su capítulo 1 verso 2. Dice la Biblia, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Dios. Tienes que volver a Dios de nuevo. Pero tienes que volver humillado. Tienes que volver, aleluya, arrepentido. Aquel joven, dice la Biblia, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos hay allá? Bendito sea el nombre de Jesús. Y dijo esta palabra, volveré allá. ¿Sabe? Él reflexionó de lo que estaba haciendo. Él reconoció de la falta que estaba cometiendo. Él dijo, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, le he fallado a Dios. Volveré a la casa de mi padre y quizás me hará como uno de los jornaleros. ¿Sabe? Ya no se consideraba hijo. Ya él, aleluya, sabía que lo que había practicado, que lo que había hecho no era digno de ser llamado hijo de aquel padre. Gloria a Dios. Yo me he encontrado con mucha gente así. He hablado con personas y me han dicho, yo era evangelista, yo era pastor, yo era un hombre de Dios, yo predicaba la palabra. Y ¿qué pasa que no vuelve? Y yo no sé cómo volver. Yo no sé cómo levantar mi mirada ante aquel que me llamó. No hallo cómo llegar a aquel lugar de nuevo. Y yo le digo, oye, tú tienes que volver humillado. Tú tienes que volver arrepentido. Tú tienes que volver reconociendo que le has fallado a Dios, porque sabes que estás viviendo en un lugar que no te pertenece para nada. Porque cuando una persona está arrimada, bendito sea el nombre de Dios, hermano, y está en aquel lugar, aleluya, muchas veces es el primero que tiene que levantarse y es el último que tiene que acostarse. Bendito sea el nombre. Tiene que esperar que todo el mundo recoja para él lanzar la colchoneta ahí en el piso. Pero antes tenía una litera en el cuarto de su padre, pero antes tenía un televisor, antes podía ver lo que quisiera, pero ahora no puede ver lo que él quiere, sino lo que aquel le dice. Y así vive la gente, así viven las personas en el mundo. No hacen lo que ellos quieren. Bendito sea el nombre de Dios. Hay un espíritu que lo domina, hay un espíritu que lo lleva a fumar droga, hay un espíritu que lo lleva a consumir alcohol. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dicen, siéntate aquí, anda para allá, quédate callado. Y tiene que quedarse callado. ¿Sabe por qué? Porque están viviendo arrimados en el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy Dios te quiere volver a la posición original que tenías en la casa del Padre. Hoy Dios quiere darte el cuarto que tiene reservado para ti. Hoy Dios quiere darte la cama que tiene reservada para ti. Hoy Dios quiere, aleluya, que vuelvas de nuevo a la casa del Padre. Volveré allá, dijo el Hijo. Yo no sé cuántos hombres y mujeres van a decir, volveré. Voy a volver a la casa del Padre. Dios me está llamando. Dios, aleluya, me ama. Y Dios me está llamando a servirle. Voy, me cansé de estar arrimado. Eso es lo que tiene que decir. Me cansé de estar arrimado. Me cansé que otro decidiera por mí. Porque Satanás decide por esa persona. Los demonios deciden por ellos qué hay que hacer con ellos. Pero Dios quiere decidir en tu vida. Dios quiere ser el dueño de tu vida. Y cuando aquel hombre decidió, él se levantó y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que cuando encaminó y cuando fue caminando, llegando a la casa del Padre, así mismo dice la Biblia dice, y el Padre mirándolo, ¿de qué, hermano?
mirándolo de lejos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando la Biblia dice el padre mirándolo de lejos, ¿sabe? Lo que yo me puedo imaginar es que aunque el hijo se fue del padre, el padre estaba pendiente de su hijo. Alabado sea el nombre de Dios, porque aquel hijo se fue perfumado, aquel hijo se fue limpio, aquel hijo se fue con la mejor ropa, aquel hijo, aleluya, se fue hermoso, pero cuando regresaba ya no era el mismo. Habían pasado los años por él, venía flaco, venía con hambre, venía barbudo, venía sucio, venía irreconocible, aleluya. Pero cuando un hombre se vuelve a Dios, así está irreconocible. ¿Sabes qué? El padre sigue pasando por la ventana y sigue mirando para ver si viene su hijo algún día. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando aquel padre estaba pasando por la ventana y miró a aquel barbudo y miró a aquel destrozado, acabado por la droga, por el alcohol, bendito sea el nombre de Jesús, dice la Biblia, y reconoció que era su hijo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios a su hombre. Amigo, Dios te ama de una manera grande, poderosa, que no importa lo que hayas hecho, no importa, aleluya, la situación que estés viviendo, no importa cuánta droga te hayas metido, no importa, bendito sea el nombre de Dios, la depresión que estás viviendo, Dios te ama y está asomado en la ventana esperando que tú vuelvas. Mira, hermano, aquel padre cuando vio al hijo, aunque era irreconocible para otros, él reconoció y él dijo: ese es mi hijo, ese tiene que ser mi hijo. Aleluya. ¿Sabe? El padre estaba esperando, hermano, que el hijo volviera. El padre siempre está esperando que sus hijos vuelvan. Él siempre anda asomado en la ventana viendo si vuelve aquel que un día predicó, si vuelve aquel que un día cantó. Él está ahí, hermano, y dice la Biblia, y salió corriendo a recibirle. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Y sabe por qué el padre se apresuró a buscar a su hijo? Aleluya. Aquel padre se apresuró a buscar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque había una sentencia de maldición que podría caer sobre su hijo. Y antes que cayera la sentencia sobre el hijo, él dijo: yo voy a recibirlo en aquel lugar. Bendito sea el nombre de Dios, porque había una tradición en aquellos tiempos, aleluya, que el padre que dejara a su hijo, que el hijo que dejara a su padre y reclamaba la herencia antes, aleluya, lo consideraban maldito. Y cuando regresaba de nuevo a la aldea, todos los de la aldea de aquel lugar llevaban una vasija y lo rodeaban y lanzaban la vasija en el suelo y maldecían a aquel hombre y le decían: así como fue quebrada esta vasija, así será quebrada tú y toda tu descendencia, y no te quedemos aquí en esta aldea. Y el padre sabía de esa tradición, y cuando el padre vio al hijo y vio a los aldeanos correr a buscar la vasija, el padre salió corriendo en aquel lugar, porque la tradición también decía que si el padre lo recibía como hijo, ninguna maldición le podía tocar. Bríndale un fuerte aplauso al que vive, aleluya. Ninguna maldición le podría tocar. Y él, cuando vio a los aldeanos correr, él salió corriendo allá y se le acercó al hijo y lo abrazó. Y aquí se abrazaron los dos y empezaron a llorar. Y cuando llegaron los aldeanos con la vasija, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?